Henrik Ling nació al sur de Suecia el 15 de noviembre de 1776 y falleció de tuberculosis en Estocolmo el 3 de mayo de 1839. Fue instructor de gimnasia en la Academia de Guerra de Karlberg en Suecia, especialista en anatomía y fisiología humana, y posteriormente fue fundador de la gimnasia sueca. Su padre murió cuando él tenía tan solo 2 años de edad. Su madre se volvió a casar, pero también murió al poco tiempo, quedando solo, lo que le marcó su personalidad. Realizó sus estudios en Besip, realizando diariamente largos desplazamientos para acudir a la escuela. Todo esto lo hacía obligado por su padrastro, por lo que huyó de su casa, refugiándose en la casa de uno de sus hermanos. Su principal afición era la lectura, a través de la cual recibió las influencias de los filantropistas y de Rousseau, lo que le llevó a frecuentar el gimnasio en Copenhague de Michigan, discípulo de Guttmuth. Al principio Ling no tenía ningún interés por la educación física, sino por la literatura, pero poco a poco fue leyendo a Rousseau y empezó a interesarse por la educación física, puesto que había sido educado siguiendo el movimiento pedagógico de los filantropistas, que apostaban por una educación para todos. Debido a una parálisis en su brazo, tomó contacto con la esgrima, utilizándola como terapia. Después de 3 años, recuperó totalmente la capacidad de movimiento, y esto le hizo valorar la utilidad y los efectos de los ejercicios físicos. Además, también buscó combatir mediante ejercicios físicos numerosas enfermedades de tipo pulmonar principalmente, como la tuberculosis. Ling viaja a China y de regreso importa diversas técnicas de masaje con las que desarrolla la denominada masaje sueco. Entre 1804 y 1813, Ling regresa al sur de Suecia, en donde se dedicó a dar clases de idiomas y como profesor de esgrima en la Universidad de Lund. Durante esta época entonces formó su método, intentando convencer a las autoridades para que adoptasen esa gimnasia como una materia obligatoria en la educación de los jóvenes, creando así entonces un completo sistema de ejercicios físicos, analíticos y correctores de las deficiencias corporales, lo que iba a su vez constituyendo el nacimiento del método sueco. En 1813 se emite un acuerdo real por el que se creaba una escuela para formar profesores de educación física. Se le denominó el Real Instituto Central de Gimnasia de Estocolmo, que fue organizado y dirigido por el mismo Ling. Aquí se preparaba a profesores de gimnasia para todos los colegios del país y además de esto para el personal combatiente. En 1820 publicó Utilidad de la gimnasia para el soldado, en donde concreta sus ideas sobre la gimnasia sueca, para evitar principalmente las deformaciones corporales de los soldados. Al hablar de las obras de Ling, podemos decir que concebía la gimnasia como medio para la corrección de los vicios posturales, por lo que incluyó ejercicios de higiene postural y sus técnicas de masaje, considerándosele así el precursor de la kinesioterapia. Posteriormente, en 1840, publica el libro Fundamentos Generales de Gimnasia. Aquí clasificaba los ejercicios en 3 grandes bloques: introductorios, ejercicios de orden, otros ejercicios fundamentales de brazos, piernas y tronco, y finalmente ejercicios fundamentales de saltos, trepas y destrezas. En todo momento, este tipo de formación en grupo evita el desorden, impone el espíritu militar y gran disciplina. Para él la formación y la educación es antes que el placer lúdico. Esto debido a que tiene gran influencia de Nichigal, Gottmoos y Pestalozzi. Su gimnasia se basaba en una perfección de las actitudes, una alternancia de movimientos respiratorios con los de los movimientos de los miembros superiores e inferiores, una sucesión metódica de movimientos y una corrección de estos. Es una gimnasia eminentemente analítica, pues se encuentra en los ejercicios un valor preventivo con posibilidades correctivas de los vicios posturales.
Se le critica normalmente por ser movimientos abstractos y aburridos por cierto grado de automatismo. A su vez, este divide la gimnasia en pedagógica, militar, médica y estética, para cual se fundamenta en la anatomía, la fisiología y la psicología. Este a su vez divide los ejercicios en dos tipos, con aparatos y sin aparatos. Incluía algunos juegos, pero de manera muy organizada. Del mismo modo, actuaba sobre la circulación sanguínea por medio de la respiración, empleando posiciones estáticas y de tensión permanente, movilizando los segmentos de manera alternada, haciendo gran corrección en la ejecución y buscando contracciones máximas. Sus movimientos principalmente eran cortos y siempre pasando por la posición inicial entre uno y otro. En cuanto al esquema de sesión en la gimnasia sueca, iniciaba entonces con ejercicios preparatorios. Aquí se incluían ejercicios de calentamiento de cabeza, piernas, brazos y tronco. Como segundo entonces había ejercicios fundamentales o morfológicos. Aquí se practicaban ejercicios combinados de brazos y piernas, había extensión dorsal, suspensiones para la musculatura dorsal, la musculatura abdominal y lateral anterior. Como tercero entonces venían los ejercicios derivados e intercalados, en donde se incluían saltos, equilibrios y ejercicios respiratorios. Por último, los ejercicios finales, en donde se practicaban ejercicios calmantes de inspiración y expiración. A continuación entonces veremos la puesta en práctica de toda la revisión teórica y del esquema de sesión anteriormente expuesto. Iniciamos con cabeza. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, última 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1.
1, 2, 3, 4, bien. Eso es. 5, muy bien. Vamos, de nuevo. 1, 2, 3, 4, 5. Bien, última. 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien. Vamos. 1, 2, 3, 4. Vamos otra vez. 1, 2, 3, 4. Vamos otra vez. 1, 2, 3, 4. Última. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, atrás. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bien. Ahí ya. Vamos. 1, 2, 3, 4. Muy bien. Vamos. 1, banda recta. 2, 3, 4. Bien. 1, 2, 3, 4. Muy bien. Última. 1, 2, 3, 4. Seguimos. 1, banda recta. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Muy bien. Vamos de nuevo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bien. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eso es, muy bien. Vamos, todo el circuito entero. Iniciamos con brazos. 1, 2, 3, 4, 5. Siguiente. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Siguiente. 1, 2, 3, 4. Siguiente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Muy bien, vamos de nuevo. Todo. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ejercicios de salto. Iniciamos con el primero. 1, 2,
3, 4. Siguiente ejercicio de equilibrio unipodal. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, la espalda. 2, 3, 4. Último. 1, espalda. 2. Ejercicios de respiración. 3, inhala 4. Con los brazos abiertos. 1. Aguanta. Exhala. Vamos de nuevo. Inhala. Exhala. Vamos de nuevo. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Vamos. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Siguiente ejercicio estático. Vamos abajo. Mientras sube, inhala, inhala. Brazos arriba. Aguanta. Exhala, va bajando y exhala. Vamos de nuevo, inhala. Exhala. Muy bien. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Muy bien, posición inicial. Eugenia Trigo, sobre la corporeidad nos dice que el ser humano es un proyecto. Desde que nace se construye a través del tiempo y de la acción, por medio de la percepción multisensorial, es decir, pienso y siento al tiempo que hago, actúo porque siento y pienso. Por tanto, todo acto tiene una intencionalidad que va más allá de un cuerpo que solo hace. Y esto se da fruto gracias a las vivencias y experiencias relacionales en un contexto determinado. Pero si ya nos enfocamos en el contexto de la gimnasia sueca de Pierre Link, sería una educación física basada en ejercicios analíticos, es decir, movimientos corporales y segmentados e higiénicos, que además buscaba perfeccionar actitudes como elevar la voluntad, proponiendo un esquema de cada sesión de manera sistemática y controlada, con formaciones grupales que no permitieran el desorden, con movimientos abstractos, aburridos y que se tornaban automáticos, anteponiendo de esta manera la educación y la formación sobre el placer lúdico, lo que coincide en el contexto planteado por Eugenia Trigo, en el cual dentro de la educación física se orienta el deporte, el cual no parece propiciar vivencias corporales originales, sino que se alimenta del concepto de cuerpo como una herramienta de producción, priorizando la competencia, el rendimiento, la mecanización de gestos y el proceso de uniformar el material y el medio. Por otro lado, tenemos otros aportes de Marta Castañer y Holger Camerino sobre la corporalidad que poseen bastante relación con lo planteado por la Escuela Gimnástica Sueca por las siguientes razones. Bajo el enfoque global sistémico de la motricidad de Castañer y Camerino, plantean la corporalidad desde 3 dimensiones básicas de la persona. La primera, la introyectiva, que trata básicamente de reconocerse a sí mismo. La segunda, la extensiva, que es la interactuar. Y por último, la proyectiva, que es comunicar.
las cuales a su vez en función de cada sociedad, situación o grupo cultural, el cuerpo puede tener diversas nociones y adjetivizaciones simbólicas, tales como cuerpo máquina, sano y fuerte. De tal manera entonces, inmersa en las capacidades perceptivo-motrices de la corporalidad, aborda el concepto de esquema corporal, refiriéndose a las cuestiones de todo tipo, más biológicas, morfológicas, al conjunto de estructuras óseas y musculares que permiten la percepción global y segmentaria del cuerpo, tal y como en su época se trabajaba en la gimnasia sueca, movilizando los segmentos alternados, piernas, brazos, flexión y extensión, con movimientos cortos y siempre pasando por la posición inicial entre uno y otro. Del mismo modo, describen la actividad tónico-postural ortoestática, en cuya denominación incluyen las capacidades del tono muscular, es decir, estado y tipos de contracción muscular para una armonía tónica corporal, de postura, que implica el estatismo, y de gesto, que implica el dinamismo, refiriéndose a la ortoestática como al mantenimiento del cuerpo humano sobre el eje vertical conforme a la base de sustentación que marcan los pies, dando cuenta de que el trabajo de la actividad postural, o también denominado regulación y ajuste postural, supone un elemento clave como el tratamiento en la actividad física y el deporte, tal cual como lo planteaba Pierre Ling en su método de gimnasia, cuyos ejercicios y movimientos empleaban una posición estática con una tensión permanente, buscando contracciones máximas, buen control de la respiración y con la constante corrección en la ejecución. Además de esto, incluía ejercicios de higiene postural y sus técnicas de masaje como medio de prevención y corrección de vicios posturales en pro de mejorar la salud y la calidad de vida. La escuela gimnástica sueca aporta a la educación física lo que consideramos vital en el proceso de enseñanza-aprendizaje y que en muchas ocasiones se pasa por desapercibido, y esto es la relevancia de los ejercicios de higiene postural dentro de nuestras clases, como una forma de mejorar la salud, que para Ling es prevención y corrección de deficiencias posturales, y también influir en la calidad de vida, aspecto que llevado a las orientaciones pedagógicas para la educación física, recreación y deportes actualmente en Colombia, indica estar inmerso en la competencia axiológica corporal, en la cual, mediante la vivencia del juego y la actividad física, cada estudiante construye una forma de ser humano en el mundo, construcción que a su vez los hace competentes en el cultivo de sí mismos a través del autocuidado del cuerpo y en la comprensión de que adoptar hábitos saludables influirá positivamente en sus proyectos de vida. Otro aspecto de rasgo metodológico que vale la pena rescatar de la escuela sueca es que desde ese entonces ya se proponía un esquema de sesión, lo que regularmente para las clases de educación física actual es una fase inicial o preparatoria, en la mayoría de casos calentamiento, seguido de una fase central de desarrollo de ejercicios, juegos, actividades, entre otros, y finalizando con la vuelta a la calma. Esto de cierto modo responde a requerimientos fisiológicos y anatómicos, pero también de orden y organización a la hora de orientar una clase activa de educación física.